Hola, Dios te bendiga. Gracias por permitirnos entrar nuevamente a tu hogar. Queremos saludarte, bendecirte y por supuesto darte la bienvenida a nuestra iglesia Lluvias de Gracia San Lucas acá en Guatemala. Así que vamos a poner este culto en las manos del Señor, vamos a orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos conmigo y nos pongamos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos permite, Señor, poder alabarte el día de hoy, glorificarte, exaltar tu nombre y declarar, Señor, todas tus maravillas, Señor, en nuestra vida. Hoy nos reunimos para adorarte. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que veas los siguientes anuncios. Gloria a Dios. Quiero enfatizar y recordarte nuestra reunión de mujeres de Linaje Real este jueves 29 de octubre a las 3:30 de la tarde. Vamos a hacerlo presencial allá en el local de nuestra iglesia Lluvias de Gracia en San Lucas, Zacatepeques, pero también lo estaremos transmitiendo por Zoom para que te puedas conectar. Pero también quiero invitarte a nuestro retiro de parejas virtual. 5, 6 y 7 de noviembre de 7:30 de la noche a 9:30. Vamos a tener estos 3 días de retiro. Yo sé que va a ser un momento muy interesante con el Señor, donde Dios transformará nuestras vidas, transformará nuestros matrimonios. Estoy seguro que hará una obra en nuestro hogar. Quiero contarte que vamos a tener desde Venezuela a los pastores Luis y Mari Carlis. Ellos van a estar compartiendo también la palabra con nosotros. Va a ser un gran privilegio. Sabemos que Dios los usa grandemente y estamos seguros ministrarán nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. Pero estamos aquí porque queremos alabar al Señor. Así que conectémonos, disfrutemos de esta alabanza y de esta adoración. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Mueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno, 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 digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dile, oh, 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 oh. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor hacia el Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Vamos a cantar el Padre. Hay poder en la sangre
que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias por derramar tu sangre por nosotros, Señor. Preciosa sangre, Señor, que has derramado por nosotros. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu, porque te mueves, porque haces la obra poderosa en nosotros, porque nos guías, porque nos instruyes. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Te adoramos y exaltamos tu nombre, Dios. Glorificamos tu nombre. Te bendecimos. Te adoramos. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Hoy el Señor ha inquietado mi corazón de hace varios días para acá, hablarte acerca de misericordia quiero y no sacrificio. Este tema está muy bonito, así que voy a leerte dos pasajes de la Escritura en Mateo, que ambos están en Mateo. Mateo capítulo 9, verso 9 al 13, dice: pasando de ahí más adelante, Jesús vino a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: sígueme.
Y se levantó y le siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos le vieron, decían a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Quiero leerte Mateo capítulo 12, verso del 1 al 8. En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, cosa que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Tampoco habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa. Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si hubierais conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrías condenado a los que tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, acá tenemos dos acontecimientos que Jesús estaba teniendo con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley, con los rabinos, porque siempre había ese conflicto, ¿verdad?, acerca de qué era lo que Jesús hacía. Jesús fue alguien que revolucionó las leyes, que revolucionó el estatus, que cambió las costumbres que tenían, porque los judíos se manejaban no solamente por las leyes, sino también por las costumbres que regían su nación. Habían muchas cosas que hacían por costumbre o por tradición. Así que estos dos actos realmente desafían las leyes y las tradiciones judías. Eso es lo primero que quiero hablarte, porque habían tradiciones. Una persona, quiero que entendamos esto, una persona es conocida por las personas con las que se asocia, con las personas con las que se rodea. Y entonces Jesús, cuando estaba viniendo con estos discípulos, estaba pues básicamente estaban cuestionando su reputación. Te voy a leer acá en Mateo 15, versículo del 1 al 2. Dice: entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces acá Jesús estaba enfrentando esta situación porque no solamente estaba siendo cuestionado sus relaciones, sino también estaban siendo cuestionados las cosas que ellos hacían, los actos que realizaban. Y en este punto en cuestión que estoy hablando, de Mateo capítulo número 15, la situación era porque los discípulos de Jesús estaban cortando espigas, se las estaban comiendo, pero dice que no se estaban lavando las manos. Y una de las tradiciones que tenían los ancianos y que tenían los rabinos y que tenían los escribas era que se lavaban constantemente las manos, porque ellos sentían que se contaminaban. Por ejemplo, si saludaban a una persona, si tocaban algo, sentían que contaminaban su vida, y entonces tenían que lavarse constantemente. Y ver a unos discípulos que ni siquiera se lavaban las manos, sino que así como venían del campo con las espigas, se las comían, eso era algo que peleaba contra su cultura y su tradición. Entonces Jesús vino a romper esas tradiciones que ellos tenían, pero no solo las tradiciones, sino también las leyes. Entendiendo que las leyes es un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de las personas en la interacción con la sociedad. Las leyes se establecieron para eso. Pero escucha lo que dice Éxodo 21:1. Dice: estas son las leyes que les pondrás. Recién Moisés acaba de recibir los 10 mandamientos, o lo que nosotros conocemos como las tablas de la ley o los 10 mandamientos en Éxodo 20.
Y el Señor le da la siguiente instrucción: estas van a ser las leyes que van a regir y que tienes que poner en el pueblo, con el objetivo de poder tener esa relación social, ese reglamento que regula la conducta, que iba a regular su conducta. Pero estas leyes no solo iban a regular la conducta del hombre, sino que estas leyes, mira, estos tres usos principales que tenía la ley. Número uno, era que nos muestra el pecado. O sea, la ley lo que estaba siendo establecida también era para mostrarle a las personas su pecado, pero también era para restringirles el pecado. No solo para mostrárselo, sino también para decirles qué era lo que podían y qué no era lo que podían hacer. Porque esto muestra, la ley lo que muestra es el carácter incorruptible de Dios. Dios no puede ser corrompido. Entonces las leyes muestran ese carácter incorrompible del Señor. Pero estas leyes muestran la perspectiva porque tenían una ley civil, tenían una ley ceremonial y tenían una ley moral. El comportamiento civil, el comportamiento ceremonial o religioso, o la manera como iban a presentarse delante de Dios, pero también tenían el comportamiento moral. La ley regula todas estas cosas. Ahora, aquí hay algo interesantísimo, porque las leyes fueron escritas para cumplirse. Pero ¿qué pasaba si Jesús entonces no estaba cumpliendo la ley o si la estaba cumpliendo? Recordemos que ellos a las leyes le metieron las costumbres. Y cada vez que estas cosas sucedían y cada vez que Jesús interactuaba y aparentemente quebraba la ley, no la estaba quebrantando, sino al contrario, la estaba cumpliendo conforme al corazón que fue diseñado. Y vamos a ver cómo te explico esto. Debemos entender que hay algo que se llama el espíritu de la ley. Y es el propósito por el cual fue creado. Y ese propósito en Dios no era solamente para delimitar las acciones de los hombres, sino también era para descubrir su corazón, porque ahí era como se descubría el corazón de las personas a través de la manifestación de la ley. Ahora, veamos estos pasajes. Quiero leerte estos dos pasajes. Mateo capítulo 23, verso 23. Y escucha cómo se refería a Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Ahora, escuchemos qué consideraba Jesús y qué era lo que Dios había dicho que era lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Ahora, pongamos atención a esto, por favor. Porque esto es el espíritu de la ley, lo que está dentro de la ley. La letra no era seca, quiero que entendamos, la letra no era seca, sino la letra tenía ese espíritu de la ley, y ese espíritu de la ley lo que buscaba era la justicia, la misericordia y la fe. Eso estaba implícito, eso estaba dentro de la ley. No estaba textualmente escrito, sino que el espíritu con que fue hecho buscaba que se manifestara la justicia, la misericordia y la fe. Sin embargo, y nosotros lo podemos ver en este pasaje, ellos habían cumplido la ley solo en la letra muerta, habían dejado de hacer una cosa por hacer la otra. Pero tenían que hacer las dos. Tenían que cumplir con las dos. Quiero leerte otro pasaje en Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiero decirte que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Por eso es que Jesús enfatizó y dijo que estaba cumpliéndose lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, porque todo apunta a Jesús.
Y Jesús, escucha esto, hizo misericordia de nosotros cuando llegó a la cruz del Calvario. Entonces, la ley, nosotros tenemos que entender que lleva implícito esa misericordia. Y por eso el Señor decía, ustedes deben de ir a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estaba desafiando a los entendidos de la ley. Les estaba diciendo, no comprendieron qué significa la ley. Ustedes tienen que ir y volver a estudiar y entonces entender lo que significa. Y en el otro pasaje también les hace la misma referencia y les dice, ustedes tendrían que haber conocido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque ellos habían confundido todo este concepto. Ahora, en base a esto, veamos nosotros que el sacrificio realmente significaba adoración a Dios. Ahora, la situación es la siguiente, que hay dos maneras de adorar a Dios, una manera externa y una manera interna. Y a veces nosotros solamente nos quedamos con la manera externa de adorar a Dios. Descuidamos la manera interna. Y las personas se preocupan más por lo externo que por lo interno. Y eso es lo que el Señor atacaba. Y eso es lo que el Señor desafiaba. Porque veamos lo que es un sacrificio. Un sacrificio dice que es la entrega, es un acto de sufrimiento. Pero ese acto de sufrimiento se convirtió en una manifestación externa. No se convirtió en una manifestación interna. Por eso en Mateo, capítulo 15, versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que podían estar cantando, podían estar levantando las manos, podían estar hasta llorando, pero su pensamiento estaba en otra cosa. Su pensamiento estaba, ¿será que ya los buses van a trabajar mañana? ¿Será que ya va a estar abierto el comercial tal? ¿Será que ya va a estar abierto tal restaurante? ¿Será que ya podré irme al puerto a pasear? Sus pensamientos estaban en otro lado. Sus pensamientos estaban en otra parte. Aunque estuviera su cuerpo en el lugar de la adoración, su corazón estaba lejos. Y eso es lo que Dios decía. Eso es a lo que Dios se refería, porque Él estaba diciendo, estos son sacrificios. Mire, la gente llegaba a sacrificar al templo, y usted se recordará con Jesús en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando Jesús llega al templo y saca a los mercaderes y les dice, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones, pero mi casa debe ser llamada y es una casa de oración. ¡Wow! De verdad. La casa de Dios debe ser una casa de oración. Sin embargo, ellos la habían convertido en cueva de ladrones. ¿Sabe por qué? La gente tenía que traer de su casa la ofrenda, el sacrificio. Pero mire, se habían acomodado tanto que empezó la gente a decir, mire, si usted no trae el sacrificio, no se preocupe, aquí le vendo yo uno. Eso no es sacrificio. Eso se convirtió en un ritual que no tenía nada de sacrificio. Solo el pobre animalito era sacrificado. Pero todo lo demás lo habían perdido. Entonces, Dios busca actos de adoración interna. Y eso fue lo que Él estuvo predicando y que no lograron comprenderle. Que no se trataba de lo externo, sino se trataba de lo interno. Por eso el Señor dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcan siempre a Dios por medio de Él, escuche esto, sacrificio de alabanzas. Es decir, fruto de labios que confiesen el nombre, su nombre. Él esperaba ya no un sacrificio, un ritual de sacrificio, sino él esperaba que nuestro sacrificio ahora fuera la alabanza. Mire, por eso es que es importante la alabanza. Dentro de un culto, dentro de un servicio, dentro de una reunión evangélica, es importante la alabanza porque la alabanza es un sacrificio que nosotros estamos haciendo a Él. Y quiero decirle que los sacrificios bueno, había muchas clases de sacrificio, pero el principal o el que destacaba más era porque cuando nosotros, bueno, no nosotros, los sacerdotes en aquel tiempo sacrificaban el cordero, ese cordero lo que hacía era que cubría el pecado.
Y hacían ese sacrificio y se lavaban los sacerdotes para entrar limpios al lugar santísimo. Era importante el sacrificio, pero ahora eso es la alabanza. Ahora la alabanza se convierte en ese acto que limpia nuestra vida, va limpiando, va quitando, va descontaminando nuestra vida para podernos conectar con Dios. Pero quiero leerte otro pasaje en Hebreos 10:16. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus pensamientos las escribiré. En Éxodo 21 vimos que el Señor le dice, escribe estas leyes y estas leyes son las que van a regir. Ahora el Señor dice, ya no les voy a dar piedras donde estén escritos las leyes, sino que ahora las leyes van a estar grabadas en su corazón y en sus pensamientos, en su mente. Ahí debe estar grabada la ley. Ahí debe estar grabada la palabra del Señor, lo que rige, la conducta que rige a un cristiano. Las leyes, los argumentos, los pactos que rigen el comportamiento de un cristiano están en la palabra, están en la escritura, pero no sirve de nada que estén ahí si no están dentro de nuestro corazón, si no están en nuestros pensamientos. La escritura debe estar en nuestros pensamientos, debe estar en nuestro corazón. Dios estaba buscando entonces que nuestra adoración no fuera una adoración externa, sino fuera una adoración interna, actos de adoración internos. Por eso el Señor decía, yo no quiero sacrificios, yo busco misericordia. Porque cuando yo hago solamente actos de adoración externa y no tengo actos de adoración interna, no va a haber una transformación en mi ser. Seguiré siendo exactamente la misma persona. Porque yo tengo que entrar a esos momentos de intimidad con Dios. Yo tengo que entrar a esos momentos donde yo puedo estar a solas con el Señor para que Dios transforme mi vida. Escucha esto. Él siempre buscó que hubiera una adoración interna. Y por eso dice la palabra en Mateo capítulo 5 y capítulo 6, versos 5 y 6. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Él buscaba que nuestra oración, que nuestra adoración fuera en lo interno, fuera en lo secreto, en la intimidad con Él. Y eso es lo que no habían entendido los escribas, fariseos, sacerdotes, etcétera, levitas, no lo habían comprendido. Porque ellos seguían con la misma liturgia de toda la vida. Y todavía encima de eso condenando a aquellos. El mismo Jesús les dijo, miren, estos cuates hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Porque ponen sobre la gente cargas que ni siquiera pueden llevar. Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Y parte de lo que hacían era pararse en las esquinas, pararse en las plazas y hacer oraciones largas para que la gente lo oyera. Iban a las casas, dice, de las viudas, iban a las casas de aquellos que, de las personas que tenían necesidad, a orar por ellas para ver si les daban algo. Les encantaba sentarse en las primeras filas, les encantaba sentarse para ser reconocidos por los demás, pero el Señor los reprendió. Porque Él no busca que la gente tenga esa adoración externa, sino esa adoración interna. Él no quiere sacrificios mentirosos. No quiere que de labios le alabes, pero que tu corazón esté lejos de Él. Él quiere que tu corazón esté cerca de Él. Eso es lo que Él busca y eso es lo que Él pretende. Y eso es lo que Él nos enseña. Búscame en lo secreto. No necesitas pararte en las plazas. Entra a tu aposento. Ora en tu aposento. Ahí es donde quiero estar contigo. Él busca, dice, escucha lo que dice Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es,
Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran. Es necesario que le adoren. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No está buscando adoradores falsos que solo hagan un show cada vez que se paran en un lugar. No, Dios está buscando que tu corazón le adore, que lo interno de tu ser pueda salir una palabra de adoración, de gratitud, de alabanza. Eso es lo que está buscando el Señor. Por eso estaba reprendiendo. Por eso reprendió a estos fariseos, a estos escribas que estaban criticando porque se sentó a comer con un publicano. Y mire qué tremendo esto, porque cuando uno se encuentra con Dios, uno hace cosas locas para Dios, o hace cosas extraordinarias. Mateo se encontró con Jesús y ¿sabe qué fue lo que hizo? Invitó a sus amigos. ¿Y quiénes creen que eran sus amigos? Publicanos igual que él. Gente pecadora, como decía el pasaje que leímos. ¿Por qué? Porque era un tipo que estaba recaudando impuestos para Roma y nadie lo quería. El único gremio que era aceptado era el gremio de los recaudadores de impuestos. Y Jesús y sus discípulos estaban ahí sentados y la gente lo criticaba, pero él les dijo: vayan y aprendan qué significa misericordia. Y luego lo critican. Mire, esta era una polémica que siempre existía, que trataban de poner a Jesús en contra de sus discípulos y a sus discípulos en contra de Jesús. Porque cuando estaba con Mateo, le dicen a los discípulos: tu maestro come con pecadores. Pero cuando estaban recogiendo las espigas, llegaron con Jesús y le dice: tus discípulos quebrantan las tradiciones. Querían hacer una pugna. Querían dividirlos, separarlos. Qué impresionante, de verdad. Porque él dice: yo no quiero sacrificios, yo busco misericordia. Eso es lo que estoy buscando, misericordia. Y la misericordia es la inclinación a sentir compasión por la necesidad o la tragedia o el sufrimiento de otra persona. Eso se llama misericordia. Mire, y Jesús se recuerda que le refiere una parábola y le dice: ustedes tienen que hacerle bien al prójimo. Y ellos, haciéndose los ignorantes, dijeron: ¿y quién es nuestro prójimo? No entendemos qué es eso de prójimo. Y él les refiere una parábola y les dice: un hombre fue herido en el camino. Y pasó un sacerdote y pasó de largo. Y pasó un levita y pasó de largo. Pero apareció un samaritano y cuando vio al hombre golpeado, dice que lo atendió, curó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero: cuídalo. Y todo lo que gasta yo te lo pago. Y si gasta más de lo que te estoy dejando, cuando venga de regreso te lo cancelo. Pero cuídalo, por favor. Y Jesús les pregunta: ¿quién crees que fue el prójimo? Ellos nunca contestaron el samaritano. Ellos dijeron: el que hizo misericordia. El que hizo misericordia. Porque se compadeció del dolor, se compadeció de la necesidad, se compadeció del sufrimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros también tengamos ese corazón compasivo y misericordioso, que atendamos la necesidad de los demás. Busca el Señor que le adoremos, pero que hagamos misericordia. Deuteronomio capítulo 24. Voy a leerte varios pasajes para que veamos cómo Dios reafirma esa misericordia. Deuteronomio capítulo 24, verso 19 al 22. Cuando ciegues tu mies, escucha, en tu campo, y olvides en el campo una gavilla, no regresarás para tomarla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, a fin de que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Cuando varees tu olivo, no vuelvas a golpearlo detrás de ti. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no la rebusques.
será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por eso yo te mando que hagas esto. Increíble, pero Dios dejó una ley que es la ley de misericordia. Miren lo que estaba sucediendo. Le dijo, no recojas todo. Si botas una gavilla, no regreses a recogerla. Déjala. Porque hay gente que viene al campo, que es pobre, que está viuda, que es huérfano y tienen que recoger. Y eso debe recordarnos a Ruth. Ruth se fue a los campos de Booz a recoger las gavillas que quedaban tiradas. Y todavía Booz le decía, bótenle unas más, por favor. Y dice, cuando varees el olivo, cuando le pegues varazos al olivo para que brote el fruto, no regreses y vuelvas a darle de vara, porque esos olivos van a ser para la gente necesitada. Cuando vendimies tu vid, no le rebusques. Hay una ley que nos invita a la misericordia. Quiero leerte otro pasaje en 1 Samuel capítulo 21, verso 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado. Escucha lo que hizo con David. Porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Cuando se quebranta una ley por causa de la misericordia, te voy a decir algo, no se está quebrantando, sino se está aplicando la esencia de la ley, la pureza de la ley, el espíritu de la ley. Se está aplicando la ley completa. Estás haciendo uso de misericordia. Leo otro pasaje en Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Escucha esto, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estos son los sacrificios que agradan al Señor. Que nosotros podamos hacer el bien y que demos ayuda al necesitado. Quiero leerte otro pasaje en Santiago capítulo 2, versos 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Él busca que nosotros seamos misericordiosos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de él? Hijitos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Dios espera que nosotros seamos movidos a misericordia. Jesús fue una persona que practicó la misericordia. No le cerró el corazón ni le cerró la puerta a nadie. Aquel que se acercaba, aquella mujer que estaba siendo condenada para ser apedreada a muerte por causa del adulterio, Jesús no la juzgó sino la perdonó. Por supuesto le dijo, vete y no vayas a pecar, porque si no te va a ir peor. La perdonó. Aquella mujer que estaba en aquel pozo, que le dijo, ahorita regreso solo, y le dijo, trae a tu marido, y él le dijo, no tengo marido. Él le dijo, 5 has tenido, el que está ahorita no es tuyo. Le reveló el plan de salvación. Se reveló abiertamente como Mesías. Y esa mujer fue rescatada. Aún Mateo, recaudador de impuestos, queda odiado por sus mismos compatriotas. Él lo llama, le hace un llamamiento santo, llega a comer con él y él invita a todo el gremio de recaudadores. Y estoy seguro que esos recaudadores se convirtieron. No le cierra la puerta. No le cerró absolutamente la puerta a nadie, sino que le abrió la puerta y dijo, ciertamente delante de vosotros van los borrachos, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, entrando al reino de los cielos. ¿Por qué?
porque simplemente les mostró misericordia. ¿Y sabes qué espera Dios de nosotros? Perdona lo que te voy a decir, no te quiero ofender, pero más que vayas con una Biblia debajo de tu brazo, es que las palabras que tienes en esa Biblia debajo de tu brazo se hagan rema en tu vida y las apliques a la persona que está cerca de ti, a tus hijos, a tu esposa, a tus vecinos, a tus compañeros, aquel que está pasando una necesidad. No cierres tu corazón ante la necesidad de las personas. Quiero orar en este momento. Quiero orarle al Señor. Primero quiero invitarte para que tú puedas entregar tu vida a Jesús. El acto más grande de misericordia que hemos visto es porque Jesús entregó su cuerpo, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Así que quiero invitarte a que puedas disfrutar de esa misericordia de Dios, de su amor, de su gracia y de su poder, entregando tu corazón a Jesús. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero reconozco que tú moriste por causa de tu amor hacia mí por mis pecados. Te pido que me perdones. Hoy reconozco mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que entres a vivir en mi vida. Dame el trono de mi vida. Te doy el trono de mi vida. Entra y toma el trono de mi vida. Y haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Dame el regalo de la vida eterna. En tu nombre, Jesús. Amén. Ahora quiero orar por ti, hermano. Quiero orar para que la misericordia de Dios se manifieste en tu vida. Que se manifieste con salud. Que se manifieste con paz, con tranquilidad. Que la misericordia del Señor se manifieste con la provisión divina. Que se manifieste de una manera extraordinaria y sobrenatural. Desciende, Espíritu Santo. Llénanos en esta hora. Quémanos, consúmenos con tu fuego. Consume todo aquello, Señor, que nos estorba a tener una verdadera adoración. Una adoración interna. Quita de nosotros, Señor, la falsedad, la hipocresía. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que hacemos por costumbre. Padre, de levantar las manos, de decir un amén, de dar un aplauso. Señor, de estar sentado escuchando tu palabra. Quita todas esas costumbres, Señor, para que salga el verdadero adorador que tú buscas en espíritu y en verdad. Y no solo un adorador que use sus labios, pero que su corazón esté lejos de ti. Hoy te pedimos perdón por eso también. Perdónanos si nos hemos convertido, Señor, en personas que te adoran de labios, pero que nuestro corazón está contigo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Queremos, Señor, ser verdaderos adoradores. La adoración interna, buscarte en lo secreto, para que tú, Señor, llenes nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Hoy te agradezco, Señor, por esta oportunidad de poder predicar tu palabra y de poder, Señor, compartir a mis hermanos el mensaje que tú querías, Señor, que habláramos en esta noche. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Queremos contarte que ya estamos en nuestros servicios presenciales el día domingo a las 8 de la mañana, a las 10
y a las 12 del mediodía. Así que te esperamos. Dios te bendiga.